Sean todos bienvenidos. Privilegio poder compartir esta materia, este nuevo ciclo que comenzamos, ¿verdad? Le felicito por el hecho de seguir en este caminar del aprendizaje. Uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Así que le felicito y les animo siempre a seguir adelante. Voy a compartir eh, la pantalla para ver algunas indicaciones. El material ya se los subí para que usted lo pueda ver. No sé si pueden ver la presentación. ¿Me confirma? Sí, pastor, se logra ver. Muy bien. Bueno, la materia es Consejería Bíblica 2, ¿verdad? Esa es la materia que vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Eh, Entre las indicaciones, este es el sistema de evaluación. eh, Vamos a hacer, ¿verdad? Tareas o un laboratorio, eso va a costar el 40%. Y la asistencia la voy a estar tomando con los foros, ¿verdad? Hoy, esta semana, le subí un foro de bienvenida. Ya vi que la mayoría ya correspondió. Y esa va a ser la asistencia, ¿verdad? Entonces, toda la semana yo voy a estar subiendo un foro, ¿verdad? El día domingo para que usted durante la semana usted pueda responder, ¿verdad? Y eso le va a contar como asistencia. Y el examen el 50%. Así vamos a estar trabajando. También para que tome en cuenta la primera capilla, ¿verdad? El domingo 2 de agosto, ¿verdad? Ahí en el culto de las 11 de la mañana, los que puedan acompañarnos, ¿verdad? Y aquí está la vestimenta, esto ya lo tiene usted. Y vamos a comenzar. La clase de hoy es las escrituras y la consejería bíblica. Vamos a iniciar con una oración. Eh, Así voluntariamente, ¿alguien desea hacer la oración inicial? Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, bienvenida. Oramos. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias por permitirnos llegar a este momento, Señor, donde nos disponemos, Señor, por tu ayuda, Señor. Estar acá reunidos, Señor, y poder aprender, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, danos tu dirección, Espíritu Santo, para poder aprender y poder, Señor, salir adelante con esta misión que nos ha encomendado. Bendiga a nuestro pastor, a nuestros compañeros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las escrituras y la consejería. Fíjense que es bien importante esto de la consejería porque en la vida, en los ministerios, siempre se necesita de un consejo de alguien, ¿verdad? Todos atravesamos momentos difíciles, circunstancias eh, complicadas, donde no le hallamos muchas veces respuestas, ¿verdad? Eh, a veces nos preguntamos de dónde viene el mal, ¿verdad? ¿Quién lo originó? ¿Por qué sufro? ¿Por qué no encuentro una salida al problema? Entonces, siempre vamos a tener esta área de la consejería, es bien importante tomarla en cuenta. Aquí vamos a plantear la primera pregunta y es definir qué es consejería. Debemos de tener claro que cualquiera nos puede dar un consejo. Más adelante vamos a ver el perfil del consejero, porque, por ejemplo, un, uno de los perfiles del consejero es que el consejero tiene que ser creyente, ¿verdad? Tiene que haberse convertido. Porque, ¿qué sucede si yo tengo un problema y yo le pido un consejo a alguien? Pero esa persona, imagínense que tengo un problema este, de deuda.
Entonces vengo yo y le pregunto a esta persona. Entonces, pero esta persona no es convertida, ¿verdad? No es cristiana. Entonces, en vez de darme un buen consejo, me va a dar un mal consejo. Por eso que uno de de los perfiles, ¿verdad? Que tiene que tener el consejero es que debe ser cristiano, ¿verdad? Porque si no me va a dar un mal consejo y ahí es donde voy a tomar malas decisiones. Por eso que la consejería cristiana, ¿verdad? Siempre va a abonar al bienestar, ¿verdad? Psicológico y espiritual a través del lente de las escrituras. O sea, para aconsejar a alguien, lo único que usted tiene que tener, ¿verdad? Claro, haberse convertido, tener la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabiduría de lo alto, pero sobre todo la palabra de Dios. Ese es el manual por excelencia que tenemos que utilizar a la hora de aconsejar a una persona. O sea, no son nuestras ideas, no es como yo pienso, como yo digo, no, es como la palabra del Señor dice. Entonces, todo consejo, ¿verdad? Usted puede ver ahí en la imagen, ahí está una persona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene en su mano? ¿Verdad? No tiene un libro X, ¿verdad? No, tiene la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que escudriñemos la escritura, que os parece que ahí está la vida eterna. Entonces, la consejería, la base fundamental, ¿verdad? Es desde el lente de las escrituras, ¿verdad? Entonces, para que usemos, ¿verdad? La escritura a la hora de la consejería, yo debo de tomar en cuenta estos 4 puntos. ¿Cómo comprender la escritura? ¿Verdad? Esa es una pregunta que el etíope le dijo a Felipe, ¿verdad? ¿Y quién, cómo voy a entender la escritura, ¿verdad? Si nadie me enseña. Entonces, lo primero que usted y yo como consejeros debemos de tener claro es la escritura. En primer lugar, el origen de la escritura. No sé si alguien quiere participar. ¿Quién cree que dio el origen de la escritura? ¿O cómo se origina la escritura? ¿Alguien que desea participar? Bueno, el origen de la escritura, que no es, bueno, el Señor a través de autores inspirados por el Espíritu Santo. Exacto, muchas gracias. Sí, el origen de la escritura, ¿verdad? Aparece en las cartas de Tito. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, quien da origen a la escritura es Dios, ¿verdad? Entonces, él es el autor de la escritura, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo claro que quién es el que da origen a la escritura, ¿verdad? A la Biblia, entonces yo debo de entender a dónde se escribió la Biblia. Y aquí hablamos sobre la tierra, ¿verdad? Si nos vamos a la geografía, la Biblia no fue escrita en Occidente, fue escrita en Oriente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo tengo que conocer costumbre, ¿verdad? Tengo que conocer la cultura, tengo que conocer cómo vivían las personas. Entonces, cuando yo conozco primero el origen, la tierra donde fue escrita la Biblia, entonces yo vengo al tercer paso y es el propósito. O sea, la Biblia, ¿verdad? Fueron escritos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Un propósito, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? Se acerque a Dios. Y ahí viene el mensaje, ¿verdad? El mensaje de salvación, porque el tema central de la Biblia es la redención, ¿verdad? Es la salvación. Entonces, todo esto yo debo de tener claro como consejero para, para poder dar un buen consejo, debo de conocer bien la escritura, ¿verdad? Imagínense que a veces no sabemos quién le puso capítulos a la Biblia, quién le puso versículos. Muchas veces no sabemos
Cositas quizás son básicas, ¿verdad? Pero a veces las pasamos por alto. A veces no sabemos cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, cuáles son los libros históricos, cuántos son los libros proféticos, cuántas epístolas escribió Pablo. Entonces, por eso es importante comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo debo de tener claro, debo de conocer, ¿verdad? El origen, donde, en el lugar donde fue escrita, ¿verdad? Su propósito y su mensaje para poder dar el consejo, ¿verdad? Entonces, a la hora de dar cualquier sugerencia a una persona, ¿verdad? Debemos de integrar la palabra del Señor con los consejos. Aquí vamos a ver uno de los principios. Dice que el papel de la escritura, ¿verdad? En la consejería es que la Biblia o la escritura es una guía, ¿verdad? La escritura proporciona, ¿verdad? La verdad, sabiduría y ayuda, ¿verdad? También, ¿verdad? A poder traer sanidad y sirve como una guía fundamental en el proceso de asesoramiento. En la Biblia hay varios relatos, ¿verdad? Donde personas que tuvieron grandes problemas y de repente apareció un consejero. Por ejemplo, el relato de Naamán. Naamán era un funcionario público, un hombre muy famoso, muy reconocido, pero tenía un problema, es que estaba enfermo. Y a pesar que él tenía el favor del rey, porque dice que el rey mandó cartas al rey de Israel, o sea, contaba con el favor del rey, pero no era suficiente. O sea, el rey no le podía sanar, no le podía quitar la lepra. Entonces, pero cuando Naamán sale con las cartas y va a Israel, interesante que él lleva oro, lleva plata, lleva vestido, porque él piensa que los milagros se compran. Pero cuando él llega, ¿verdad? A Israel, el profeta no sale. Mandaron a un sirviente, le dijeron, mira, anda a bañate, ¿verdad? Anda al río Jordán y te zambullís 7 veces, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Dijo, bueno, dijo, allá en mi país, dijo, hay mejores ríos. ¿Y cómo yo, siendo el general, ¿verdad? Me voy a zambullir en un río que está sucio? Entonces dice que se fue enojado. Porque hay personas que cuando Dios no les contesta, o pareciera que Dios está ausente, o pareciera que Dios está dormido, hay personas que lo que hacen es que se resienten con Dios. Y Naamán era una de esas personas, se resintió con Dios. Y ahí aparecen unos criados que le comienzan a aconsejar y le dicen, mira, si el profeta te dice, ¿qué perdes con hacerlo? ¿Verdad? Y él ahí recapacitó. Y al final, la lepra desapareció. Entonces, en el papel, ¿verdad? De la consejería, debemos de utilizar la escritura como nuestra guía. Cualquier problema, sea de matrimonio, de enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la palabra de Dios. Porque la palabra, el texto es vivo, ¿verdad? El texto, ¿verdad? Lo que va a hacer es que nos va a ministrar, nos va a dar una palabra. Y esa palabra va a cambiar nuestra vida. Entonces, ese es uno de los principios, ¿verdad? En la consejería, utilice la escritura como guía. Segundo principio, aplique las narraciones y principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga un problema, paso 1, su Biblia. Paso 2, busque relatos. Dependiendo del problema que usted tenga, usted busque narraciones o principios bíblicos que vayan de acuerdo a esa circunstancia que la persona está viviendo. Imagínense que el problema sea de tomar una buena decisión. Por ejemplo, una jovencita, ¿verdad? Viene donde usted y le dice, mire, yo quiero que me dé un consejo, quiero tomar una buena decisión. ¿Qué relato usted utilizaría?
Entonces, ahí es donde van a aplicar las narraciones y principios. Por ejemplo, imagínense que venga un padre y le diga, mire, fíjese que yo tengo un hijo y mi hijo no quiere obedecerme, no quiere buscar a Dios, no quiere servir. ¿Qué narración usted le aconsejaría o usted utilizaría para aconsejar a ese padre que está frustrado porque su hijo no quiere nada con Dios? Un ejemplo sería la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que tomó malas decisiones y al final, ¿verdad? Tuvo que tocar fondo y al final él reconoció que debería devolver al padre. Entonces, este es un principio, ¿verdad? Que usted debe tener en cuenta. Su Biblia, luego aplicar las narraciones o principios bíblicos, ¿verdad? Para poder aconsejar. El tercer principio es promover la transformación a través del estímulo basado en las escrituras. Nosotros quisiéramos cambiar el mundo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que las personas piensen como nosotros pensamos, que actúen como nosotros actuamos, pero es imposible. Entonces, usted lo que tiene que hacer es sembrar la semilla, ¿verdad? Y dejar que esa semilla produzca a través del consejo. O sea, lo que va a suceder es que va a haber una transformación. Dios va a obrar. Dios va a hacer que esa persona pueda comprender. Fíjense que es bien interesante porque eh, en la consejería bíblica hay tres dimensiones. Si tiene donde anotar, escríbalas. Le van a servir. A mí me han servido eh, de mucha bendición. La primera dimensión de la consejería es la preventiva, ¿verdad? La preventiva es aquella que usted aconseja a una persona, ¿verdad? Usted le dice, mira, ya no andes, ¿verdad? Tomando, ¿verdad? Deja ese vicio. Eso es una consejería preventiva. Mira, tener cuidado con las malas amistades. Consejería preventiva. Según una dimensión de la consejería. La segunda, anótela, la segunda dimensión es la correctiva. ¿Eh? Es la correctiva. Entonces, es por ejemplo por ejemplo, el caso de David con Bexabé, ¿verdad? Aparece el profeta Natán, ya ustedes conocen la historia, y el profeta le dice, mira, ese hombre eres tú, le dijo. Esa es una dimensión dentro de la consejería que es correctiva. Y la tercera dimensión de la consejería es la curativa. Allá la carta a los Gálatas dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Considerándote a ti mismo. Porque es fácil señalar a una persona, ¿verdad? Es fácil condenarla. No, pero Dios no, o sea, lo que la Biblia nos dice es que hay que considerarnos a nosotros mismos. Entonces, estas dimensiones son bien importantes a la hora de, de tomar en cuenta cuando tengamos a una persona enfrente y le tengamos que aconsejar. Entonces, dependiendo del caso que usted le venga, ¿verdad? Usted va a decir, no, esta consejería, vamos a ir por el lado de la prevención. O dependiendo del caso, usted dice, no, esta consejería ya pasó el límite de la prevención. Vamos a la correctiva. Y si ya pasó el nivel de poder corregir, ¿verdad? Entonces vamos al proceso de curativo, ¿verdad? O de proceso de restauración. Entonces ahí es donde cabe este principio 3 de promover la transformación a través del estímulo basado en las escrituras. Si yo comienzo a buscar estas tres dimensiones, preventiva, correctiva, curativa, aquí la voy a encontrar en la Biblia. Con cualquier relato que usted se le puede venir a su mente, a su corazón, ahí está Dios.
Dios hubo personas que les aplicó la consejería, ¿verdad? Preventiva, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Israel va a conquistar la tierra, ¿verdad? Y se van a sentar y se van a distribuir, Dios les comenzó a decir, miren, ustedes van a vivir aquí si ustedes obedecen la Torah, ustedes obedecen la ley, ¿verdad? Es la consejería preventiva. La correctiva, como el pueblo desobedeció, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se fueron al cautiverio. ¿Cuánto tiempo pasó Israel en el cautiverio? 70 años. Corrección. Y luego, pues Dios manda, ¿verdad? Un libertador, ¿verdad? Que es Ciro, y el pueblo sale, ¿verdad? Y regresa de nuevo a sus tierras, curativa. Entonces, ahí es donde usted tiene que ir viendo, ¿verdad? Estas dimensiones de la consejería, cuando usted tenga a una persona que está pasando momentos difíciles, usted puede ver en qué etapa, en qué nivel se encuentra. Si alguien tiene alguna duda, igual me puede interrumpir, ¿verdad? Puede hacer alguna pregunta, no, no hay ningún problema. Vamos a continuar. El principio número 4 es interpretar y aplicar la escritura. El papel del consejero es bien delicado, porque si no conocemos bien la Biblia, vamos a interpretar mal la Biblia o el texto. La Biblia fue escrito en 3 idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo y griego. Lo indicado fuera que conociéramos esos 3 idiomas. Pero hoy hay páginas, ¿verdad? Donde hay libros donde uno puede apoyarse, ¿verdad? Y conocer de más cerca, ¿verdad? Los idiomas, ¿verdad? El griego, el hebreo, ¿verdad? El arameo. Entonces, ¿por qué es importante conocer los idiomas? Para hacer una buena interpretación. Aquí va la materia que no sé si algunos ya la llevaron o la van a llevar, y es la materia de la hermenéutica. Entonces, debo de conocer la hermenéutica para poder hacer una buena exégesis, para poder aplicar esos principios al texto, para que el texto, ¿verdad? Yo lo pueda interpretar y aplicar correctamente. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, porque si nosotros utilizamos el texto, el relato, la perícopa, la utilizamos de una forma incorrecta, el consejo va a ser incorrecto, ¿verdad? O sea, porque hay personas que sacan el texto fuera del contexto, ¿verdad? Para justificar la decisión que ha tomado. Entonces, ahí es donde debemos de tener bastante cuidado, ¿verdad? O el consejero tiene que interpretar bien el texto y sobre todo aplicarlo. Fíjese que en consejería, uno de los principios uno de los perfiles del consejero, anótelo, ¿verdad? Es que, es que tiene que ser ejemplo el consejero. El consejero, la consejera, ¿verdad? Tiene que ser ejemplo. O sea, usted no puede estar aconsejando a una persona si estamos cometiendo el mismo error de la persona, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir a aconsejar a una persona que dice malas palabras, pero yo las estoy diciendo también. Entonces, eso no tiene que ser así. Entonces, el consejero, uno de los perfiles es que tiene que tener un buen testimonio, tiene que tener un buen ejemplo, ¿verdad? Esto como Pablo le escribe a los romanos, ¿verdad? Predicador, predícate a ti mismo. Entonces, adelante, hermano Manuel. Sí, pastor, gracias. Disculpe la interrupción. Lo que usted está diciendo es sumamente importante. La parte de la exégesis es, pero fundamental. Y hoy en día que hay
tantas personas que muchas veces se prestan a hacer totalmente lo contrario. En vez de una exégesis, hacen una eisegesis. Es decir, ellos insertan en la Biblia, ocupan la Biblia como el bastón donde ellos se apoyan para torcerla de tal manera que diga casi lo que ellos quieren que diga, ¿verdad? Totalmente fuera de contexto, como usted lo menciona, pero coincido con lo que usted dice también, que quizás lo más difícil, siendo de por sí muy delicado el tema de la hermenéutica y de una buena interpretación, quizás lo más difícil es incluso lo del testimonio. Creo que esa es la parte donde uno tiene que prestar mayor atención y mayor cuidado, porque tal y como usted lo dice, muchas veces es complicado, pero es quizás la parte más importante, porque qué consejo le vamos a dar, ¿verdad? A alguien, si nosotros mismos estamos quizás lidiando o batallando con eso o con algo peor, ¿verdad? Entonces eso se vuelve quizás algo que tenemos que internalizar mucho, ¿verdad? Y permitir que Dios obviamente obre a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser testimonio, ¿verdad? Porque la gente, nosotros dentro del círculo cristiano podemos decir, no, pues sí, pero es que estamos en proceso, que sabemos de que no somos perfectos, sin ninguna falta, pero la gente, especialmente aquellos que no conocen a Cristo, lo primero que dicen es, bueno, ¿y tú qué me tienes que decir si tú haces esto, esto, aquello? Entonces se vuelve bien complicado y es como que uno perdiera cierta solvencia moral, por decirlo de cierta manera, al momento de hablar con una persona, especialmente si es inconversa, ¿verdad? Es decir, es como darle el pretexto para que diga, no, ¿y tú qué tienes que decirme? Difícil, realmente complicado, pero algo que hay que permitirle al Señor que perfeccione en nuestras vidas. Muchas gracias por su comentario. Sí, la verdad es que es algo que esta materia nos va a hacer reflexionar y hacer conciencia. Adelante. Sí, pastor, tomando el comentario de nuestro hermano, también es importante algo porque a veces lo que vivimos puede ser quizás hasta falso, ¿verdad? Una pantalla. Y aconsejar en lo secreto para conveniencia también hay que tener mucho cuidado. Se lo digo porque yo ya lo viví, ¿verdad? Ante las personas y el manejar en la congregación es un tipo de persona, pero ya en lo secreto a la hora de la consejería, ¿verdad? Es totalmente diferente de la persona y teniendo las mismas quizás deficiencias de la persona que está pidiendo consejo, pero no las quiere, ¿verdad? Reconocer y uno por respeto, ¿verdad? Y pedir la consejería a la persona que es el que lidera, ¿verdad? Uno pues no lo dice, pero ya ha pasado también, ¿verdad? O sea, el testimonio tiene que ser no solamente que se vea, ¿verdad? Sino que también quizás las personas tienen quizás en un modo oculto algún tipo de manera de vivir y que algunos sí conocen, otros no. Entonces, pues mantener, ¿verdad? Eso siempre, porque el primero que está pendiente de todo eso es el Señor, ¿verdad? Para guiarnos a dar un consejo correcto, ¿verdad? En base a la palabra. Muchas gracias. Mire, la verdad es que yo creo que todas las iglesias deberían tener el ministerio de consejería, ¿verdad? Porque es bien importante. Pero el problema es que dentro de las iglesias la gente está cargada, tienen problemas. Pero ¿por qué no se acercan al líder, verdad? O a la encargada. ¿Por qué? Porque a veces no tienen como usted decía, esa confianza, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos nosotros, ¿verdad? Y es importante tener un buen testimonio, porque una cosa es, ¿verdad? Tener un testimonio ante los hombres, ¿verdad? Y otra cosa es tener un buen testimonio ante Dios, porque, por ejemplo, hoy con las redes sociales y todo, ¿verdad? Y hoy con un montón de que pueden subir perfiles, ¿verdad? Fotos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero, ajá, pero ese es cuidar una imagen, ¿verdad? Pero el punto es, eh, ¿qué hay en lo privado?
Les voy a poner un ejemplo bíblico. Samuel. Samuel, la Biblia dice que era un profeta intachable. Dice que él era conocido desde Dan hasta Berseba. Y la gente lo respetaba, lo admiraba. Pero él llega un momento que ha entrado en años, ya es un anciano. Y él quiere dejar a sus hijos. Yo creo que cualquiera hiciéramos eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que dice el texto que sus hijos se corrompieron. Entonces, ahí es donde va esto de que es importante que el consejero cuide su testimonio. Por eso, otro perfil del consejero, creo que le mencioné dos, pero el tercero es que, que el consejero debe ser gobernado por el Espíritu Santo. Oiga bien esta palabra, gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para poder interpretar y aplicar la Escritura. O sea, si yo no me dejo gobernar por el Espíritu Santo, entonces ahí yo voy a estar dando un consejo eh, de diente al labio, ¿verdad? Y el problema es, voy más allá, que si yo estoy dando un consejo a una persona y yo estoy cometiendo el mismo error que esa persona, o quizás más grave que esa persona, y aún así yo vengo y le doy un consejo, o sea, esa acción, Dios me la va a juzgar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que el ser humano no puede ver y Dios sí lo puede ver, y es los pensamientos y la intención del corazón. Por eso es importante comenzar hablando de estos principios, comenzar hablando de la dimensión de la consejería, comenzar hablando del perfil que el consejero debe de tener. Ser convertido, ser gobernado por el Espíritu y sobre todo tener un buen testimonio. Vamos a continuar con. Entonces aquí está encarnar el rol del consejero. El consejero dice que actúa como guía espiritual, oyente, empático y facilitador de transformaciones a través de la fe en y durante el proceso de asesoramiento. Entonces es importante que a la persona, ¿verdad? Al aconsejado, se le acompañe, ¿verdad? No solo darle un consejo, ¿verdad? Si es posible, usted puede programar, ¿verdad? Hacer un calendario de consejería para esta persona, ¿verdad? A medida como vaya avanzando, ¿verdad? Usted le va aconsejando y sobre todo, pues le va acompañando, porque a veces eso no hay, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. Y la pregunta sería, ¿cuántos discípulos tenemos? ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿A cuántas personas hemos aconsejado? Entonces ahí es donde hay que encarnarnos en el rol del consejero, tomando en cuenta que la base para dar el consejo no es un manual, ¿verdad? No es un paquino, es la palabra de Dios. Tomando en cuenta la dimensión de la consejería, tomando en cuenta el perfil, que algunos, todavía me faltan algo otros, que lo voy a mencionar en la otra clase, tomando en cuenta el perfil y la responsabilidad que el consejero tiene, ¿verdad? Así como Dios le dijo a Ezequiel, ¿verdad? Eh, que él era la atalaya y que debía denunciar el pecado del pueblo. Entonces, si usted conoce de una persona que está cometiendo un error y usted no le dice, usted viene a ser cómplice, porque nuestra labor es
aconsejarle. Nuestra labor es darle un consejo preventivo. Nuestra labor es confrontarlo, hermano. Usted tiene que confrontarlo. O sea, un consejo correctivo, pero también un consejo curativo de restauración, porque todos tendemos a fallar, todos tendemos a equivocarnos. Por eso es importante la parte de la restauración, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos que en el caso de Roboam, él recibió dos tipos de consejos, ¿verdad? Consejos buenos y recibió consejos malos. Cuando Salomón muere, vienen los ancianos y le dicen, mire, tu padre nos puso muchos impuestos, ¿verdad? Quítanos los impuestos, ¿verdad? Y nosotros te vamos a servir, vamos a ser fieles. Eso le dieron los ancianos de Israel. Buenos consejos. Pero dice que los jóvenes le dieron otro consejo. Y le dijeron, no, si tu padre le puso impuestos, vos incrementarlos. ¿Y qué sucedió? El reino se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Y eso les trajo consecuencias, porque la fuerza está en la unidad. Y cuando se divide, los dos reinos, tanto del norte y del sur, van a ser presa fácil de sus enemigos y van a ir al cautiverio. Entonces, tarde o temprano, usted se va a encontrar con personas que le den buenos consejos, que le digan, mira, no dejes a tu esposo, no dejes a tu esposa. Buenos consejos. Mira, no, hombre, si ya solo este ciclo te falta para que termines teología, no renuncies. Mira, no abandones tu ministerio. Buenos consejos. ¿Cuáles serían malos consejos? No, deja a tu esposo, deja a tu esposa, deja de estudiar la Biblia. Malos consejos. Entonces, pero eso, los malos consejos van a tener consecuencias. ¿Y cómo terminó el pueblo de Israel? Terminó mal. ¿Por qué? Porque se dejaron gobernar por los malos consejeros. Hay elementos comunes en una crisis. Esto de las crisis son momentos que las personas pasan donde se bloquean, donde no hayan que hacer. Y estos son los pasos. Les invito que en la presentación, que ya está ahí en la plataforma, usted lo puede leer, analizarlo de una forma detallada. Primero, una persona, cuando se acerca a usted, esa persona tiene un problema. Ante ese problema, la persona se encuentra en un estado vulnerable. Y ante el estado vulnerable, la persona necesita una ayuda. Y luego, después de brindarle la ayuda, hay un estado donde la persona recapacita. Esta etapa se le llama estado de crisis activa, porque a pesar que la circunstancia está difícil, la persona ya no es negativa. ¿Por qué? Porque ya recibió, ¿verdad? La ayuda. O sea, ya usted la orientó, ya usted oró por ella, ya usted le enseñó algún relato bíblico. Y luego la número 5 es una disminución de la efectividad de la persona. Entonces, quieras o no, la crisis lo que va a hacer es que la persona va a bajar un poquito, pero ¿cuál es la intención? Es que la persona comience a levantarse, a pensar más positivo. Sabe que está comprobado que a veces las personas no es tanto que mueren por la enfermedad, sino muchas veces porque se dejan vencer, ¿verdad? Si a usted le han dado un mal diagnóstico o el médico le ha dicho, mire,
usted tiene que ir comprando ya los servicios funerarios. O sea, usted debe entender que la última palabra la tiene Dios y que Dios cambia. Dios es un Dios que cambia diagnóstico. Naamán era leproso. ¿Y qué sucedió? Dios intervino y su realidad cambió. De estar enfermo pasó a un estado de tener salud. Entonces es el Dios que nosotros, ¿verdad? Creemos. Es el Dios que nosotros predicamos. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, vamos a ir cerrando la clase. ¿Habrá alguna pregunta? Bueno, entonces espero que haya sido de mucha bendición esta primera clase, ¿verdad? Nos vamos a ver el próxima semana, próximo miércoles, ¿verdad? Siempre ahí le voy a poner el enlace para que usted se pueda conectar. Igual usted puede participar el foro, ¿verdad? Cualquier cosa yo estoy, ¿verdad? A su servicio. Vamos a cerrar orando. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias por esta primera clase. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a interpretar correctamente tu palabra y sobre todo a aplicarlo a nuestra vida. Oramos, Señor, por las personas que se acercan y solicitan un consejo. Que nos des la sabiduría, Señor, de lo alto para poderles orientar y poderles acompañar. Te pedimos, Señor, que bendigas este nuevo ciclo y que tu presencia, Señor, nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga y feliz noche para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Muchas Buenas gracias. noches. Sí. Buenas noches, bendiciones. Amén, bendiciones.